Buenas tardes, un saludo a todos. Iniciamos hoy un, un tema relacionado con los anteriores que vimos en termodinámica. Seguimos trabajando con las tablas de vapor y tenemos que saber cómo localizarlas de acuerdo a las condiciones en las que se encuentre nuestra sustancia. Ya checamos cómo se encuentra una sustancia cuando se encuentra debajo de la curva presión-volumen, que es una zona bifásica. Ahora tenemos que examinar las otras dos partes, las que se encuentran a la derecha de nuestra curva, que en este caso se le llama vapor sobrecalentado, y la que se encuentra a la izquierda, que se le llama líquido comprimido. En los ejercicios anteriores revisamos algunos en los que nos encontrábamos en la zona bifásica. Ahora, ¿cómo saber si estamos en la parte de vapor sobrecalentado o de líquido comprimido? Tenemos que checar unas condiciones muy importantes. Las características que tiene el vapor sobrecalentado es que la presión a la que se encuentra nuestra sustancia tiene que ser menor a la presión de saturación. La temperatura de nuestra sustancia tiene que ser mayor a la temperatura de saturación. Y también acá hay otras condiciones para el volumen específico, la energía interna o la entalpía. Pero estas dos son las más comunes para poder identificarlo, y con una de las dos que se cumpla es más que suficiente. Entonces examinemos el primer ejemplo. Aquí nos dice: determina la energía interna específica y la entalpía específica del agua a 20 psi y 400 grados Fahrenheit. Observen que aquí nos dan tanto la presión como la temperatura. En el ejercicio anterior que resolvimos nos daban o la presión o la temperatura, y eso nos servía para que pudiéramos determinar qué tabla se iba a utilizar. En este caso me dan las dos, lo que significa entonces que puedo utilizar o bien la tabla A5 o la tabla A4, pero como estamos en el sistema británico es la A5E o la A4E. Entonces, para determinar cómo se encuentra nuestra sustancia, aquí en este ejemplo utilizamos la tabla A5E. Vamos a buscar en la presión de 20 psi y examinamos la temperatura de saturación de una sustancia a 20 psi, es 227 grados Fahrenheit. Y nuestra sustancia se encuentra a 400 grados Fahrenheit. Por lo tanto, se cumple nuestra segunda condición. Eso significa entonces que con estas condiciones nuestra sustancia se encuentra en vapor sobrecalentado. Si ustedes utilizan la tabla A4E, en ese caso se van a ir ustedes a la temperatura de 400 grados Fahrenheit, van a checar la presión de saturación y deberán comprobar que la presión de nuestra sustancia es menor a la de saturación. Hagan el intento y verán que les llevará a la misma condición. Entonces, como ya determinamos que está en la fase de vapor sobrecalentado, pues entonces tenemos que utilizar la tabla de agua sobrecalentada, que es la A6E. Nos vamos a la tabla en la parte que tiene 20 psi, que es la presión a la que nos encontramos. Después localizamos la temperatura de 400 grados Fahrenheit, y aquí pues ya podemos encontrar incluso el volumen específico, pero en este caso lo que nos piden es la energía interna específica. La localizamos, aquí tenemos 1145.1 BTU sobre libra masa, y la entalpía específica 1239.2 BTU sobre libra masa. Y con eso terminamos este ejercicio. Observen que aquí tuvimos que utilizar dos tablas para que pudiéramos determinar en qué zona se encuentra la sustancia en cuestión. Ahora examinaremos el otro caso, el de líquido comprimido. Aquí están las condiciones. Aquí las presiones tienen que ser altas y las temperaturas bajas.
y podemos observar que la presión de la sustancia tiene que ser mayor a la presión de saturación. La temperatura de la sustancia tiene que ser menor a la temperatura de saturación. Pueden observar ustedes que es lo contrario de el caso anterior que acabamos de ver. Entonces, en estas condiciones nos vamos a encontrar en esta región, que es la de líquido comprimido. Entonces, chequemos el ejemplo. En este caso nos dicen, determina el volumen específico y la energía interna del agua líquida a 80 grados centígrados y 5 megapascales. De nuevo obtenemos temperatura y presión. Necesitamos saber dónde se va a encontrar nuestra sustancia. En este ejemplo, ahora utilizo la tabla A4, es decir, primero vamos a buscar la temperatura. En la tabla A4 buscamos la temperatura de 80 grados centígrados y encontramos la presión de saturación, que es de 47 kilopascales. Y nuestra presión es de 5 megapascales, por lo tanto se cumple la primera condición. La presión de mi sustancia mayor a la presión de saturación. Si utilizan la tabla A5 y buscan primero en la presión y van a buscar la temperatura de saturación y deberán encontrar que la temperatura de la sustancia tiene que ser menor a la temperatura de saturación. Hagan ese pequeño ejercicio para comprobar nada más esa condición. El ejemplo que sigue es el siguiente. Determina el volumen específico y la energía interna del agua líquida comprimida a 80 grados centígrados y 5 megapascales, que es lo que nos indicaba en el ejercicio anterior. Entonces, como ya determinamos que es líquido comprimido, la tabla que corresponde es la A7, agua líquida comprimida. Entonces nos dicen que están a 5 megapascales, buscamos en nuestra tabla la presión de 5 megapascales y a partir de ahí localizamos 80 grados centígrados, que se encuentra aquí abajo, y aquí al ladito encontramos el volumen específico, aquí está anotado, 0.0010268 metro cúbico sobre kilogramo, y la energía interna específica la localizamos en la columna de al lado. Entonces tenemos 333.72 kilojoules sobre kilogramo. Con eso se termina el ejercicio. Una vez más, utilizamos dos tablas para poder determinar en qué condiciones se encuentra nuestra sustancia. Entonces es importante que hagan estas pruebas para que puedan ustedes determinar qué tabla es la que van a utilizar. Muy bien, con eso terminamos el día de hoy. Nos veremos en el siguiente video.